Las bacterias son células muy sencillas, carecen de núcleo y tampoco presentan organelas en el citoplasma. Son organismos unicelulares y se encuentran en todos los ecosistemas. De todos los organismos, las bacterias son las más abundantes en el planeta y constituyen la forma de vida más primitiva. En la clasificación de los dominios aparecen dos grupos de procariotas. El dominio Archaea, Archaeobacterias, engloba a los organismos más antiguos del planeta, y el dominio Bacteria, Eutobacterias, es donde están la mayoría de los organismos bacterianos actuales. Dominio Archaea, Archaeobacterias. Las arqueobacterias son muy simples en su estructura. Se consideran los organismos vivos más semejantes a los primeros seres que surgieron en la Tierra. Sus características principales son: poseen una membrana plasmática con una sola capa de lípidos, y su ADN presenta características similares a las células eucariotas. Se considera que las arqueobacterias necesitan condiciones de crecimiento semejantes a las existentes en los primeros tiempos de la historia de la Tierra. Es por ello que a estos organismos se les nombró arqueobacterias. Viven en zonas inhóspitas, bajo condiciones extremas, tales como alta salinidad, altas temperaturas y cantidad de hidrógeno. Pueden morar en otros lugares menos desagradables, como el aparato digestivo de algunos animales. Dominio Bacterias. Las eutobacterias, o bacterias verdaderas como son mejor conocidas, abarcan un pequeño grupo de organismos microscópicos con características únicas. No cuentan con una membrana nuclear que las recubre y proteja. Pueden poseer uno, dos o numerosos flagelos para desplazarse. Según su forma se les nombra diferente. Por ejemplo, encontramos los cocos, que tienen forma esférica, los bacilos, que tienen forma alargada, los espirilos, que tienen forma helicoidal o espiralada, y los vibriones, que tienen una forma de bastón corto y encorvada. Algunas de las enfermedades que causan las bacterias son, como por ejemplo, el cólera. Esta enfermedad está causada por la bacteria Vibrio cholerae. Se transmite por alimentos y aguas contaminadas. Otra de las enfermedades es la neumonía bacteriana. Esta está causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta se transmite por la tos, los estornudos, básicamente por el aire, y también por el contacto cercano con una persona que es portadora. Tuberculosis. Esta enfermedad está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria afecta principalmente a los pulmones. Una vez incubados, los síntomas que se podrían originar son tos persistente, a veces con sangre o secreción, dolor en el tórax, debilidad o cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, fiebre, escalofríos, sudoración nocturna. El dominio Eukarya, también conocido como el dominio de las múltiples formas. No solo los científicos que estudian a los seres vivos se han maravillado con sus múltiples tamaños, formas y colores. El dominio Eukarya agrupa los seres vivos con los que posiblemente estás más familiarizado, como los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Estos están formados por células eucariotas, que poseen un núcleo, una membrana celular, el citoplasma y diferentes organelos. Los seres vivos de este dominio pueden ser unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Recuerden, chicos, como hemos visto en clase, los organismos pluricelulares están formados por células distintas que cumplen funciones específicas y forman tejidos, órganos y sistemas. Los sapos pertenecen a este tipo de organismos. Los organismos multicelulares están formados por varias células similares que no son especializadas. Los hongos, como el de la imagen, hacen parte de este grupo de organismos.
Y los organismos unicelulares, como su nombre lo indica, están formados por una sola célula que realiza todas las funciones vitales. Existen subgrupos llamados reinos. Vamos a ver el primero, el reino protista, los luminosos. Este reino está formado por un grupo de seres vivos muy diversos en los que se incluyen organismos unicelulares y multicelulares que presentan distintos tamaños, formas y ciclos de vida. Los protistas se caracterizan por estar formados por células eucariotas. Recuerden que las células eucariotas son aquellas que tienen el material genético guardado dentro de una estructura que se llama núcleo. Y en su mayoría se encuentran en ambientes húmedos. Estos se clasifican de acuerdo con su tipo de nutrición en protozoos si son heterótrofos y algas si son autótrofos. Recuerden que a los seres heterótrofos se les llama así porque para obtener sus nutrientes deben consumir a otros seres vivos y se les llama autótrofos a aquellos que producen su propio alimento. Los protozoos son organismos unicelulares que viven en ambientes acuáticos, son parásitos y se alimentan de bacterias, algas y otros protozoos. Se agrupan en flagelados. Se desplazan mediante prolongaciones llamadas flagelos. Ciliados. Se desplazan mediante estructuras parecidas a pestañas, llamadas cilios. Los rizópodos se desplazan mediante prolongaciones llamadas pseudópodos. Los esporozoarios son las esporas. Las algas. Estas pueden ser unicelulares o multicelulares. Viven únicamente en ambientes acuáticos y elaboran su propio alimento. ¿Mediante qué proceso? La fotosíntesis. Este grupo de organismos se clasifica en algas verdes que se encuentran en aguas marinas, algas pardas que son marinas y se observan durante la marea baja, y algas rojas que se encuentran a mayor profundidad que otros grupos de algas. Ahora vamos a hablar sobre el reino fungi. Este reino está formado por los organismos que comúnmente conoces como hongos. Se caracterizan por crecer en ambientes húmedos y pueden ser unicelulares o multicelulares. Estos no elaboran su propio alimento, por lo tanto, se alimentan de otros organismos o de sus restos. Para ello, los hongos liberan al ambiente sustancias que transforman el alimento en partes más pequeñas y luego las absorben. Este proceso se llama digestión externa. Las estructuras de los hongos de suelo. Estos organismos están formados por el sombrero, que es quien cubre y sostiene las laminillas. Las laminillas contienen y liberan las esporas, células que dan origen a un nuevo hongo. El pie se encarga de sostener el sombrero. La volva es la que tiene una forma de copa o taza localizada en la base que rodea la seta. Y el micelio, que es la red de células que forman el cuerpo del hongo. Aunque estamos familiarizados con los hongos que parecen sombrillas, este grupo en realidad es muy diverso y agrupa a las levaduras, mohos y setas. Las levaduras son hongos unicelulares que generalmente se desarrollan en ambientes ricos en azúcares. Algunas son parásitas y producen enfermedades. Otras tienen una gran importancia para los humanos, ya que se usan en la elaboración de alimentos como el pan. Los mohos son hongos multicelulares y filamentosos, es decir, forman una especie de pelusa que crece sobre superficies húmedas. Algunos son parásitos y otros se desarrollan sobre los restos de seres vivos, alimentándose de ellos y causando su descomposición. Las setas son hongos multicelulares formados por una red de hilos llamada micelio, que crece bajo el suelo y absorbe el alimento. Viven en lugares con abundante materia en descomposición. Algunos son comestibles, como el champiñón, y otros son venenosos, como la seta engañosa. La seta es la estructura donde se producen las esporas. Generalmente es aérea,
pero también puede ser subterránea. Existen alrededor de 400.000 especies de plantas en nuestro planeta. La ciencia que se encarga de su estudio es la botánica, una rama de la biología. A continuación se describen las características generales del reino de las plantas. 1. Son pluricelulares, es decir, están formadas por muchas células. 2. Están constituidas por células eucariotas, o sea, células con núcleo verdadero. 3. Poseen una pared celular de celulosa. 4. Contienen clorofila, la cual capta la energía luminosa del sol para realizar la fotosíntesis. 5. Son seres autótrofos, es decir, pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica. 6. No se pueden desplazar por sí mismas. Son organismos inmóviles anclados a un sustrato. Y 7. Su reproducción es principalmente sexual con ciclos de alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones, una generación produce esporas por meiosis y la siguiente gametos por mitosis. La clasificación taxonómica de las plantas considera dos superdivisiones, briofita y traqueofita. Las briofitas son plantas pequeñas sin vasos conductores, es decir, son avasculares. Tampoco tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son las plantas terrestres más primitivas e incluyen las hepáticas, los musgos y los antoceros. Las traqueofitas son plantas vasculares, denominadas así por tener células especializadas en la conducción llamadas vasos conductores, los cuales están impregnados de lignina, una sustancia endurecedora que confiere soporte a la planta. Este grupo se halla constituido por las divisiones pteridofita y espermatofita. A. División pteridofita. Las primeras plantas vasculares fueron las pteridofitas. No tienen semillas, flores ni frutos y dependen del agua para reproducirse. Son ejemplos helechos, licopodios y colas de caballo. B. División espermatofita. Las espermatofitas son plantas vasculares con semillas. Se conocen también como fanerógamas y en la actualidad conforman la flora dominante de la Tierra. Las espermatofitas están constituidas por dos clases principales, gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas con tronco leñoso, hojas aciculadas y semillas en conos, pero sin flores ni frutos. Este grupo incluye coníferas, cicadáceas, ginkgos y netofitas. Las angiospermas tienen hojas anchas, semillas, flores y frutos. Constituyen el grupo más diverso, más extensamente distribuido en el planeta y más complejo de todas las plantas. Las semillas están protegidas dentro de frutos, son angiospermas, cereales, leguminosas, hortalizas, especias, flores y frutos. Los desarrollos evolutivos que permitieron a las plantas adaptarse a la tierra fueron el polen y la semilla. Los granos de polen son estructuras diminutas portadoras de células que producen gametofitos masculinos, las cuales pueden ser transportadas por el viento o por animales polinizadores. De esta forma, el polen puede viajar por el aire para fertilizar gametofitos femeninos. La semilla es un gametofito femenino fertilizado que contiene un embrión capaz de formar por germinación una planta completa. Después de un periodo de latencia, cuando las condiciones de humedad, oxígeno y temperatura son adecuadas, la semilla germina y forma una plántula capaz de realizar fotosíntesis y seguir creciendo. En resumen, las plantas son organismos eucariontes multicelulares fotosintéticos. Poseen una pared celular de celulosa. Están organizados en tejidos. Se reproducen sexualmente con alternancia de generaciones y descienden de las primeras algas verdes. Sin las plantas no podríamos vivir, ya que éstas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Hoy vamos a conocer a los animales invertebrados.
Todos sabéis que los animales se dividen en dos grandes grupos. En animales vertebrados, que tienen esqueleto interno formado por huesos, y los animales invertebrados, que no tienen huesos. Todos los invertebrados son ovíparos, y los clasificamos en 6 grandes grupos. Las esponjas son animales acuáticos, tienen forma de saco, y su cuerpo está lleno de poros. Las medusas son animales invertebrados que viven en mares y océanos. Sus cuerpos son gelatinosos y tienen tentáculos. Tienen pequeños aguijones venenosos que producen picaduras muy desagradables. Los corales son unos pequeñísimos animales marinos que producen unos residuos calizos que dan lugar a preciosas formas. Los gusanos son animales invertebrados blandos y alargados, que se mueven arrastrando el cuerpo por el suelo. Pueden ser acuáticos o terrestres. Hay algunos gusanos que pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Veis este caracol? Pues los caracoles pertenecen al grupo de los moluscos. Los moluscos tienen el cuerpo blando, sin patas, y pueden ser acuáticos o terrestres. Algunos, como este caracol, esta almeja o estos mejillones, protegen sus blandos cuerpos con conchas. Pero hay otros moluscos que no tienen ninguna concha para protegerse, como es el caso de esta babosa o de este pulpo. Los equinodermos son animales exclusivamente marinos. Sus cuerpos tienen placas calcáreas que forman un caparazón. Algunos equinodermos tienen forma de globo recubierto de púas que utilizan para defenderse, como este erizo de mar. Otros tienen forma de estrella y se llaman estrellas de mar. Los artrópodos son los animales más abundantes del planeta Tierra. De cada 100 animales que existen, 80 son artrópodos. Estos animales invertebrados tienen el cuerpo cubierto por un esqueleto externo conocido como cutícula. La manera más habitual para clasificar a los artrópodos es por su número de patas. De esta manera nos encontraríamos 4 grandes grupos. Artrópodos con 6 patas. En este grupo están los insectos como las hormigas o las moscas. Artrópodos de 8 patas, donde por ejemplo están los arácnidos como las arañas o los escorpiones. Artrópodos con 10 patas, donde están los crustáceos como los cangrejos o las langostas. Y artrópodos con más de 10 patas, como este 100 pies, que como veis tiene mucho más que 10 patas. A estos artrópodos se les llama miriápodos. Todos los animales vertebrados tienen esqueleto interno formado por huesos. Los huesos son muy duros y dan forma al cuerpo, lo sostienen, lo mantienen erguido, recto. La columna vertebral está formada por una serie de piezas articuladas, llamadas vértebras, que permiten determinados movimientos y cierta flexibilidad. Los animales vertebrados tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades. Algunos son acuáticos, como estos peces, otros son terrestres, como este oso, y otros voladores, como este águila. Los vertebrados se desplazan de muchas maneras, caminando, saltando, reptando, escalando. Y cuando la ocasión lo requiere, corriendo. También hay muchos animales vertebrados que se desplazan volando, como las aves o los murciélagos. Los animales vertebrados se pueden clasificar en 5 grandes grupos: peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Nos vemos en el próximo vídeo.